no sé qué. Sí, el comité de análisis, de no sé, de estudios, profundizar, una cosa. ¿Dónde quedó? Bueno, no sé, qué sé yo, ¿a dónde habrá quedado? Claro. ¿No? Está Fernando Salino ya con nosotros, licenciado Fernando Hola. Salino. Agradecemos que nos haya visitado, que nos visite en la Mesa 5 y bueno, es candidato a senador nacional por San Luis, Unión por San Luis. Es el lema. Así es. ¿Cómo está, Fernando? Bien, muy bien, muy bien. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Bueno, un desafío importante, un compromiso, redoble el compromiso, Fernando, digo, para ocupar una banca en el Congreso desde San Luis. Si hay una persona que conoce San Luis y que, bueno, ha conocido y ha estado muy de cerca, además, cuando San Luis o los legisladores, y en este caso a través también de este proyecto, para defender los intereses, bueno, ha conocido esa etapa. Y ese es el camino, Fernando, seguir defendiendo los intereses de la provincia desde el Congreso, y vos lo estás resumiendo de una manera muy práctica, que es, vamos a defender la puntanidad desde el Congreso de la Nación. Sí, nosotros con Cintia Ramírez nos postulamos al Senado de la Nación y la idea fundamental es esta, defender los intereses de San Luis. Hay otras cuestiones porque el momento de la Argentina es complejo, es profundo. Esto suena reiterado porque del 83 para acá no sé si hubiera encontrado un momento que no sea así, pero este en particular parece tener algunas aristas que lo hacen notablemente intenso, diría yo, profundo. Me parece que una clave es defender los intereses de San Luis y la otra es buscar algún tipo de consenso, buscar algún tipo de acuerdo, porque el enfrentamiento, lo que el periodismo denominó la grieta, no resiste más. Es decir, no es un remedio para los problemas de la sociedad, no resuelve la situación de los argentinos, y me parece que hay que hacer un esfuerzo importante para encontrarse en algunos puntos, en algunas ideas, en algunas cuestiones básicas, elementales, a partir de las cuales podremos comenzar a tener discrepancias, pero si no logramos esos acuerdos básicos va a ser muy difícil. Claro que hay cosas que uno no va a hacer, y es bueno decirlo. Nosotros no vamos a dolarizar, nosotros no vamos a acompañar ningún intento que tenga que ver con el aumento de la edad jubilatoria, nosotros no vamos a acompañar leyes que apunten a precarizar el empleo, a revisar lo que... Revisar, podemos revisar todo en realidad. La política fiscal, la política de indemnizaciones, el derecho laboral, muchas cuestiones se pueden revisar, pero hay derechos que son irrenunciables y eso lo vamos a sostener porque hace a la esencia de lo que uno piensa, de lo que son los principios por los cuales decidió trabajar en política, de manera que no son muchas cuestiones, pero uno puede ser muy claro en algunos temas y expresarlo de esta manera, toda vez que quienes se postulan a lo mismo desde otros espacios políticos dicen que sí, efectivamente, por ejemplo, van a dolarizar, y no solo lo dicen, sino que tienen proyectos presentados en este sentido, de manera que esto no... yo quiero decir que dolarizar, se escandalizan con algunos candidatos, va a cerrar el Banco Central. El Banco Central básicamente tiene que ver con la emisión de moneda, y si vos dolarizás, la emisión de moneda desaparece, de manera que le van a buscar algunos matices, pero estamos diciendo lo mismo. Entonces, por ahí es donde nosotros le decimos con claridad al electorado que no, que eso no lo vamos a hacer, no lo vamos a acompañar, y solo vamos a hacer aquellas cosas que tengan que ver con el futuro de San Luis, con el crecimiento de San Luis, con el desarrollo que nosotros venimos sosteniendo desde hace 40 años. Bueno, perdón, Gaby, pero digo, por ahí pasa, ¿no, Fernando? Creo que lo hemos hablado en alguna oportunidad, que por allí los legisladores, son elegidos para representar a cada provincia en el país, y por ahí muchas veces, esos legisladores terminan atados, por decirlo así de alguna u otra manera, y defendiendo casi intereses de Buenos Aires, y que se olvidan, por así, de defender lo que tienen que defender, que es para lo cual los votaron en sus provincias en el Congreso. La experiencia que uno tiene dice que hay mucha habilidad bien asistida desde lo mediático para hacernos creer que las cosas son inexorables. Entonces,
en el Congreso de la Nación todo se te presenta como inexorable. Vos decís, ahora está el Fondo Monetario y ahora hay que firmar este acuerdo. Bueno, ya no tenemos otra, y qué es lo que proponen. Bueno, claro, hay mucha habilidad para ponerlo a uno en esas instancias. Hay que tener claridad. Por ejemplo, claridad es nosotros, nuestro proyecto político, y no vamos a volver a la campaña porque la gente ya se aburrió bastante, Sí. pero nosotros postulamos al Toti Videla en la ciudad de San Luis. Sí. La justicia nos dijo que no, ni siquiera apelamos la medida. Resulta que ahora Jorge Macri, por ejemplo, fue 2 veces intendente de Vicente López, que es una localidad de la provincia de Buenos Aires, vecina a la capital federal, para quienes por ahí no se ubican demasiado, y pretende ahora ser jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, compitiendo con Lustó. Bueno, ahora la justicia, por supuesto que la justicia de la Ciudad Autónoma ya dijo que sí, ahora lo pasaron a la Corte, que sí pudo intervenir en asuntos de San Juan, sí pudo intervenir en asuntos de Tucumán, pero no puede intervenir en asuntos de la Ciudad Autónoma, y lo vuelve a los tribunales de la Ciudad Autónoma, que no es una primicia porque lo sabe todo el mundo. En pocos días va a decir no hay ningún problema para que Jorge Macri se postule. Yo les quiero decir que Juana Coslay está bastante más cerca de San Luis que lo que está Vicente López de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ni siquiera tenemos que cruzar ni la Panamericana, ni el puente Pueyrredón, ni el puente Naloria, ni ningún puente. Pero sin embargo acá no pudo ser, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puede ser. Santilli fue funcionario de la capital, ahora se postula gobernador de la provincia de Buenos Aires y no hay ningún problema. Vidal fue y vino 14 veces y está todo estupendo, porque ellos son demócratas y republicanos y respetan no sé cuántas cosas, pero evidentemente hay una vara que funciona distinto. Esto no es historia antigua, porque esto ya pasó, sí, pero es una buena evidencia, y estas son las cosas que uno tiene que ir a mostrar al Congreso. No es todo lo mismo, no es que nosotros decimos cosas en el aire porque nos gusta favorecer a uno u a otro. Esto es evidente, va a suceder así. Los periodistas de los canales de Buenos Aires lo cuentan sin sonrojarse, la mayoría de ellos, pero funciona de esta manera, y por eso es importante ir al Congreso a aclarar algunas cuestiones, porque no es todo lo mismo. No es sencillo, como digo, uno se ve embretado por cuestiones que son muy hábilmente presentadas, muy presionadas desde lo mediático, pero por eso hay que tener firmeza, hay que tener claridad, hay que tener experiencia y hay que tener algún coraje. Tenemos sobradas muestras. Nosotros, la verdad que yo amanecería todos los días mostrando la postura del gobernador de San Luis en el Senado en el momento del pacto fiscal, porque para mí es una síntesis formidable de lo que los legisladores por San Luis tenemos que hacer. Si yo alguna vez no sé qué hacer, me pongo en el teléfono otra vez el pacto fiscal y me doy cuenta de unas cuantas cosas y dónde está cada uno y cómo delante de quien sea se defienden los intereses de San Luis. Bueno, y está todo y se encuentra, así que eso está bueno ese ejemplo. Está bueno ese ejemplo de Fernando, sí. Fernando, mirando a lo que viene, ¿no? Las elecciones internas, después de las generales, bueno, ustedes ya están trabajando activamente, están en territorio y estuvieron en el PJ de Villa Mercedes y le hablaron a la gente de la importancia, sobre todo a los militantes, de la importancia que tiene esta elección. Ustedes dijeron que es muy importante para el país y para la Argentina. ¿Nos puede contar un poquito lo que le transmitieron a los militantes, que son los que van a replicar este mensaje? Sí, lo primero que le transmitimos es emoción por verlos a todos juntos, por ver que nosotros estamos absolutamente dispuestos a trabajar y a aprovechar cada oportunidad electoral que se nos brinde. Emoción por ver que están los principios, están las convicciones, que somos capaces de la unidad. Estaban absolutamente todos los representantes de fuerzas políticas de Mercedes que nos acompañan y de participantes de sublemas y de... Gremios también. ¿Cómo? Gremios, había muchos gremios. Sí, muchos representantes históricos. Además, para nosotros destacó el Pipi Alí, y bien vale repetirlo, la presencia de Juveín Quiroga, la presencia de Pedro Maranguelo. Para nosotros no son hechos menores, porque uno tiene que saber que para estar en este lugar hay gente que puso lo que había que poner. Entonces, además, bueno,
la satisfacción de conocerlos y de compartir una buena parte del camino con ellos, hace que uno los vuelva a referenciar. Por ahí queda mal nombrar 2 personas entre la cantidad de políticos y de compañeros que había, pero realmente uno los destaca por el empeño, por la fuerza, por la voluntad de seguir acompañándonos en momentos que quizá no sean los más placenteros, sin embargo estaban ahí. Le transmitimos la importancia de que acompañemos a Sergio Massa. Nosotros vamos a ir con Sergio Massa y Agustín Rossi como candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación, y creemos sobradamente que es lo mejor para la Argentina. Creemos que son las personas capaces de encauzar este momento de la Argentina. Compartimos con los compañeros, bueno, cómo vamos a trabajar, qué cosas nos pasaron, qué cosas queremos nosotros que nos pasen y qué tenemos que hacer para que efectivamente así suceda. Fue un momento de encuentro que era necesario, fue un momento, y respetuosamente digo, de reapertura del PJ de Villa Mercedes, porque en algunas situaciones ella estuvo abierto para esto, pero nosotros lo sentimos así, nos encontramos así, bueno, y quedó una agenda de trabajo más que importante. Usted dijo en una parte, le pido a los adultos que le expliquen a los jóvenes el valor de estas elecciones. Sí, eso trasciende Villa Mercedes y trasciende cualquier espacio de la Argentina. Las elecciones, todo se vuelve con mucha habilidad, ¿no es cierto? También desde los medios y desde las opiniones nos pretenden hacer creer que estamos frente a un acto administrativo, que ir a votar es una cuestión, un suceso más en el devenir democrático, y esto no es cierto. No es cierto. Otra vez, uno parece que siempre hace apelaciones de 40 años para atrás, pero había que estar en momentos en los que no votábamos para saber la importancia que esto tiene. Y la importancia que esto tiene es que por más joven que vos seas y por ideas que tengas y rebeldías propias de la edad, que uno celebra, no cuestiona, celebra, porque además felizmente las tuvo, la ley te transita la vida, te marca la vida. Todo lo que vos quieras hacer va a estar regido por la Constitución y las leyes. No es porque te dediques a la cosa pública. No, vos vas a ser comerciante y tenés que pagar impuestos porque hay una política fiscal, tenés que hacer habilitaciones porque hay ordenanzas, hay leyes que lo marcan en este sentido, tenés que respetar una serie de cuestiones establecidas, políticas de precios y demás. Bueno, esas cuestiones se marcan por leyes. Si vos tenés vocación artística y sos un autor, bueno, hay leyes de derechos de autor y que regulan las relaciones de este tipo, aunque si te gusta la música, lo que te guste, bueno, para eso también está la ley. Y para los derechos de un espectador en un recital y demás, se hacen leyes. Y las leyes las hacemos quienes nos postulamos para esto, los legisladores. Vos fijate que cuando hay un hecho que te toca muy adentro, que vos querés defender, podemos poner la ley del aborto, por ejemplo, la gente va y rodea al Congreso. ¿Y por qué es? Porque ahí es donde nace la ley. Para bien o para mal, el voto de cada uno de los legisladores fue lo que definió la posibilidad de que exista o no ley del aborto en la Argentina, y cada uno pensará lo que quiera, no estoy volviendo a traer un tema. Pero sin embargo, quienes votaron y quienes expresan y representan a la gente son los legisladores. Entonces vos no podés muy a la ligera decir, no, que se rompa todo, no, a mí me gusta el jopo de un candidato y por eso lo voy... Esa ligereza no se puede permitir. Obviamente cada elector va a entrar al cuarto oscuro desde que está habilitado para hacerlo, desde los 16 hasta la edad que tenga, y va a hacer lo que quiera. Esto está fuera de cualquier discusión. Pero lo que hay que tener en claro es que esto es decisivo, y decisivo para la vida de todos. Y a mí me parece que si un joven no lo comprende del todo bien, los adultos sabemos muy bien de qué estamos hablando, porque después reclamamos, después queremos cambiar las leyes. Bueno, eso lo hacen los legisladores. Eso tiene mucho que ver con quién es el presidente de la República. Entonces no es lo mismo uno que otro, uno que nunca estuvo pero se peina divertido y hace mucho TikTok. Entonces me parecen 3 razones fundamentales para votarlo. ¿Qué importancia esto de transmitir la diferencia de la elección del Ejecutivo a la legislativa? Porque es verdad, los jóvenes deben saber qué se vota y para qué se vota. Sí. A un legislador. Mira, hay que reconocer que hay cosas en defensa de esa mirada.
Nosotros en 40 años de democracia hay logros que no hemos obtenido. Hay deudas pendientes, hay cosas que no hemos podido resolver. No está bueno que a esta altura haya este índice de pobreza, que no hayamos conseguido resolver el empleo, que no tengamos relaciones más racionales entre un sector y otro, que no hayamos podido entendernos, que no hayamos podido establecer una política coherente para el reclamo sobre Malvinas, por ejemplo. Son muchas las deudas de la democracia, pero no se pagan poniendo cualquier cosa o rompiendo todo o todo eso. Uno entiende que los sistemas hasta acá no han logrado resolver muchos de los problemas de la gente, sobre todo de la gente más humilde, que en realidad es donde uno desde la posición ideológica que tiene pone más la mirada. Esto es cierto, no se ha podido resolver, pero no parece que hacer cualquier cosa y demás sea la solución, sea la forma de resolver este tema. En realidad hay un déficit, y apoyados en ese déficit algunos piensan que por la forma de peinarse o por los líos que hagan en las redes o no sé por qué, y después vas al Congreso de la Nación y hacen agua porque vos ves que votan cualquier cosa, no entendieron de qué se trataba, claro. Y en realidad hay que tener otra seriedad, hay que tener otro estudio, hay que presentar las cosas de otra manera. No es que uno no diga así. Además hay otra cosa, todo esto que yo enuncié como reglas y demás, hay otras reglas, pero las que nos rigen a nosotros hemos elegido un sistema democrático, hemos elegido esta constitución, hemos elegido esta forma de representación, la ley dice que vos no podés ser candidato si no es por partidos políticos. Esto no es lo único que existe, seguramente es perfectible, y seguramente habrá en algún momento, todas las cosas cambian, salvo las aulas de los colegios que están iguales hace 50 años, sí. Todas las cosas cambian y un día habrá métodos de cambiar estas cosas. A mí no me parece que votar cualquier disparate o no encontrar un solo fundamento para votar sea la forma. Y no es porque pertenezco a la casta o pretendo cobrar un sueldo o pretendo defender privilegios o no sé qué. Todo eso lo podemos revisar y corresponde que lo hagamos. Pero de ahí a no encontrar un solo fundamento, a gritar disparates y sostenerse en posturas mediáticas, de las cuales hoy muchos están arrepentidos, pero cabe informarles que es tarde. ¿Sí? Ya aceleraron de tal manera que no saben cómo frenar. No es nuestro problema, pero es nuestra obligación decirlo. Bien. Es muy difícil. Seguramente si me está mirando alguien de 16, de 17 años, yo fui docente, yo sé cómo pararme frente, pero claro, desde la postura de un docente y un alumno y con algo claro para enseñar. Desde otro lugar no es sencillo porque los chistes que yo hago los jóvenes no los entienden, mi lenguaje no lo entienden, nos preocupan cosas absolutamente distantes y tenemos que hacer un esfuerzo en común, seguramente yo como adulto tengo que hacer un esfuerzo mucho mayor para que podamos intercambiar alguna idea y yo consiga trasladar que es mi pensamiento y además consiga aprender y comprender cuáles son efectivamente las inquietudes. Inquietudes que pueden pasar por dedicarnos mucho más al cuidado del medio ambiente, por preocuparnos muchísimo más por lo que es el primer empleo, por ver cómo estos jóvenes se capacitan y se insertan en un mercado laboral absolutamente difícil para todos, y es cierto de parte de ellos que no ponemos la debida atención en todo esto. Siempre hay problemas más grandes, hay cuestiones más difíciles, los gobiernos de todo el mundo postergan el calentamiento global y montones de cuestiones que a los jóvenes les preocupan muchísimo más y les interesan muchísimo más. Yo no me voy a disfrazar de algo joven para que se me entienda. Esta es la forma en la que puedo transmitir lo que quiero decir. Pero si siento una auténtica preocupación y me debo dirigir a la totalidad del electorado, tengo la obligación de decir esto. Y si no sé transmitirme con claridad, le pido a los adultos que rodean a esos jóvenes que obviamente respetando esa posibilidad que cada uno tiene de votar como quiera, porque esto es obvio, felizmente en la Argentina de hoy es obvio que cada uno de un modo transparente vota como le parece y aquello que entiende
más acorde. Yo no soy de los que califican el voto. No, vota por esto, no, vota por el otro. No, eso no lo hago. Cada uno mira sus intereses, los intereses de su entorno, de su proyecto político, de su sociedad y los evalúa como quiere. Pero sí me parece importante decir que hay que encontrar fundamentos, porque después las cosas pasan. Después pretendemos grandes leyes y resulta que llevamos al Congreso de la Nación personas que van absolutamente a otra cosa, que no concurren al Congreso, claro, y cuando no concurren al Congreso, los medios miran las sesiones, pero el Congreso tiene muchísimo trabajo. Hay legisladores que, porque esto no es una cuestión de oratoria y de sentarse en la banca. El trabajo de comisiones, el trabajo de elaboración de proyectos, de corrección de proyectos, es un trabajo muy arduo que se hace todos los días. Claro, hay que ir, hay que dedicarse, hay que poner asesores para hacer eso, no para hacer campaña política, porque en general no sirve. Está claro. ¿Omar? Fernando, usted tiene ya experiencia en el Congreso de la Nación. La función de los senadores nacionales es defender o representar las provincias y los diputados nacionales al pueblo de cada distrito. Bueno, y de acuerdo a su experiencia, usted va a llegar al Senado de la Nación. ¿Sobre qué puntos le gustaría trabajar a usted? Al margen de los que necesita, que son muchísimos, la República Argentina, pero a usted, ¿qué le gustaría trabajar? Ahora digo lo que me gustaría. No puedo soslayar salud, seguridad y educación. No hay manera que lo haga. Me gustaría trabajar sobre educación en un debate profundo porque en mi experiencia anterior en la Cámara de Diputados de la Nación, en la Comisión de Educación hay gente que sabe mucho, que tiene mucha experiencia y se debaten temas con mucha profundidad. En aquel momento nosotros conseguimos la Universidad del Comechingones en un dictamen complejo que quienes ahora se postulan contra Sergio Massa votaron en contra, sí. Esto hay que decirlo, porque si no la gente de Merlo cree que todos somos iguales. Ellos nos votaron en contra. Exacto. La diputada Carla Carrizo, por ejemplo, que se ve muy entendida, le explicamos 40 veces, le mostramos todas las cosas, nos votó en contra. Claro. Y esto está documentado, es muy fácil, uno va, mira la sesión, se puede ver toda la sesión de vuelta, y está el voto en contra de ellos. Pero es bueno recordar que tienen una desesperación por la educación, es tan grande la desesperación que nos votaron en contra de la universidad. El dictamen lo firmé yo. El esfuerzo lo hicieron otros legisladores por San Luis conmigo. Estaba Walter Aguilar en nuestro bloque, estaba Berta Arenas, estaba Ivana Bianchi, seamos justos con nombrarlos. Estaba Adolfo Rodríguez Sá en el Senado de la Nación, que también impulsó esta ley, porque es así. Pero quienes hoy se postulan otra cosa, no. Nos votaron en contra. Entonces, no, yo quiero la universidad porque la educación, me voy a ir a la casa de Sarmiento, a la primera escuela que fundó. No. Miremos cómo votaron cuando una herramienta que hoy está espectacularmente bien conducida, que funciona y es un faro interesantísimo en el norte de la provincia, bueno, esa ley la votamos nosotros. Los otros la votaron en contra. Entonces, vuelvo a la pregunta porque si no parece que me alejo. Yo, me interesa que Cintia Ramírez, que me acompaña, tenga la posibilidad de integrar la Comisión de Deporte. Digo, porque yo quiero aportar en deporte, pero yendo con Cintia, evidentemente su conocimiento es muy grande. Pocas personas en la Argentina tienen la experiencia de ejecución de deporte social que tiene Cintia. Esto es acompañar a los clubes, acompañar a los chicos, no solo acompañar el deporte profesional. Cintia es una persona conocida y reconocida entre los dirigentes de deporte profesional en la Argentina. Entonces, en ese sentido, tiene mucho para hacer en la Cámara de Senadores de la Nación, porque hay mucha legislación en este sentido. Y el deporte aparece como un elemento trascendente. Entonces, me parece que por ahí iría la cuestión. Me encantaría poder participar en temas de economías llamadas regionales, nombre que no me gusta porque es la economía nacional. Es nuestra economía, no hay otra. No hay economía y economías regionales, no. Hay una sola, que es la nuestra, es la de cada provincia, y además yo creo que la salida de la Argentina está justamente por esas provincias, por cada una de las provincias, por el potencial productivo que cada provincia tiene, que es tremendo, tremendo porque
Esto es difícil de explicar desde lo económico, pero es sencillo de ver. Si vos querés construir en Capital Federal o en algunos lugares del Gran Buenos Aires, ya no hay espacio. Ya esa capacidad, por ejemplo, de construir es muy compleja. Bueno, nosotros miramos nuestros campos, nuestras ciudades y tenemos todo por hacer. Tenemos muchísimo por hacer. Entonces me parece que hay que apoyarse ahí y creo que ese puede ser un bastión importante. Y además me gustaría, desde el tema que sea, participar en un acuerdo, en alguna madurez en el tratamiento legislativo, porque me parece que hay una puja, una cuestión menor que no conduce a nada. Se puede trabajar, Fernando, en el final, y no te queremos quitar más tiempo porque sabemos que hay una actividad también ahora. Digo, ayer Massa hizo un anuncio importante para los jubilados y pensionados, muy importante, ¿no? Se puede trabajar por y para los jubilados desde el Congreso, digo, y hay un sector de la oposición a Massa que están pensando, hay un proyecto además, ahí un borrador, de elevar o extender o ampliar la edad jubilatoria, ¿no? La edad de jubilación. Digo, ¿se puede trabajar desde ahí? ¿Qué pensás al respecto? A mí me cargan por cierta obsesión, por las dudas aclaro que tengo 62 años y el tema jubilatorio me incumbe. Bien. Absolutamente. A ver. Por supuesto que nosotros nos vamos a oponer a cualquier ampliación de la edad jubilatoria. Pero además este tema llevaría un programa entero, porque a mí me gustaría decir que más allá del hecho solidario de la participación que cada uno tiene en la sociedad, cuando nosotros hablamos de jubilación, estamos hablando de dinero que aportó la gente. O sea, no es una dádiva. Claro. Yo voy a ser autorreferencial, cosa detestable y que cada vez que lo veo en un medio digo que está mal, pero ahora lo voy a hacer. A ver. Yo empecé a trabajar en el año 79. Tengo más de 40 años de aportes en ANSES. Traemos el papelito, pone usted historia laboral en ANSES, me salen más de 40 años. Nadie me preguntó si yo quería o no quería que me retengan el 11% del sueldo para participar de un sistema solidario. ¿Sí? Inmediatamente que uno cobra su primer sueldo en blanco, le retenían en aquel entonces el 11% para jubilación. Bien. Desde ese entonces, yo vengo aportando a este sistema, firmé con el Estado este contrato obligatorio para mí. Cuando trabajaba en 5 escuelas y en una universidad, me descontaban en todos lados. ¿Sí? Esto no es optativo para él, y está bien que sea así. Esto tiene un montón de ingredientes. Cuando esto empezó, había 5 activos por cada pasivo, o sea, 5, entonces hay algo que es el cálculo actuarial a largo plazo y estaba previsto esto. Después sabemos qué pasó con las cajas de previsión, con la caja de industria, con la caja de comercio, que decía, ¿qué cantidad de dinero? Claro, era para esto, porque ahora ya no hay 5 activos por cada pasivo. Algunos dicen que hay 1, hay medio. Además, felizmente se alargó la esperanza de vida, es decir, la gente vive, no sé ahora exactamente cuál es la esperanza de vida, debería saberlo, pero no lo sé, pero digamos, la gente vive hasta los 80 años. Antes de llegar a los 80 años era una especie de milagro. Hoy diría el común de la gente, entonces hay que pagarle mucho más tiempo de jubilación. ¿Sí? Es una cuestión compleja. Sí. Además, el régimen es solidario, además se ha entendido el empleo en negro en la Argentina y se ha dispuesto que cobren jubilación aún quienes no aportaron, pero no lo hicieron, bueno, todos estos regímenes. Sí. Pero lo que tenemos que tener mucho cuidado en el tratamiento de este tema, que no es un subsidio o una cosa que la voluntad del legislador hace que se otorgue a un sector o a otro. Es dinero de quien lo aportó. Totalmente. Sí, lo aportó un sistema solidario, la sociedad es solidaria y debemos serlo, y entiendo perfectamente el sentido de esto y estoy dispuesto a participar, y aunque no lo estuviera fue obligatorio, pero lo estoy, de un sistema solidario de esta manera, donde los activos ponemos para que cobren los pasivos, y entiendo el empleo negro, entiendo la jubilación del ama de casa, participo de esas cosas. Pero cuidado, porque esto no es... Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Sí, por favor. Fernando, mientras toma agua usted, una cuenta simple. Entonces, usted decía, yo llevo aportado más de 40 años, y va, cuando se jubile, si no cambian la edad, ojalá que no, a los 65 va a aportar más de 40 y pico de años. Supongamos que usted
viva hasta los 80, va a cobrar 15 años nada más de lo que aportó, Sí. 40 y pico de años. Sí, sí. Sí. Entonces, ¿de Por qué eso el habla? sistema es solidario, pero lo menos que uno puede pretender en el tratamiento. No puede un legislador disponer. Hubo directores de ANSES que disponían del dinero. Exacto. Bocio, por ejemplo, fue un director de ANSES patético, que disponían del dinero de la gente como si fuera propio. Y lo digo porque lo he visto en la Comisión de Diputados hablando, ¿eh? No es que no lo conozco. sí. Nos hemos enfrentado y ha maltratado a San Luis. Sí. Entonces sabemos de qué hablamos. Pero lo que hay que tener es un respeto de lo que uno habla. No es que la gente va a reclamar algo porque se le ocurrió y son disparatados. No, cuando uno trabajaba, si este sistema no existiera, a mí me hubieran dado el 11% más de mi salario cada mes. Totalmente, claro. Y no estoy Todos los diciendo... trabajos, ¿eh? ¿Cómo? De todos los De trabajos. todos los trabajos, simultáneos. claro. Y no estoy diciendo una posición egoísta como que es la situación de Fernando Salino. No, estoy diciendo de cada ciudadano. Cuando hablamos de seguridad jurídica, ya sé que los abogados van a decir que no, pero uno firma un contrato obligatorio cuando empieza a trabajar. No hay otra opción. Y cuando hubo otra opción, que fue la AFJP, es una de las estafas más formidables que recuerde la historia argentina. Entonces, casi que tenemos memoria, pero mejor obviarlo en esto que estamos hablando. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se habla de esto. No es es plata del Estado, sí, es plata de un fondo solidario. Hay que entenderlo de un modo solidario y juro que así lo entiendo. Pero que quede claro que es plata que puso cada trabajador activo al cual le llega el momento de jubilarse. Bien. Mi madre se jubiló a los 49 años. Otro tiempo, era docente, bueno, todo lo que querramos contar. Ahora tenemos que tener reglas de juego más o menos claras, por lo menos con quienes han transcurrido. Me estoy describiendo, no puedo evitarlo, por eso empecé diciendo que era yo. Pero está bueno el ejemplo. El sujeto de esta ley soy yo, Está pero está bueno. digo, afecta a montones de personas Ah, y es esencialmente para todos los jubilados del tiempo que haga, inclusive aquellos que tienen juicios con ANSES que ANSES no paga. Que ANSES no paga porque está esperando, bueno, dejémoslo ahí, porque total es otra historia. Si no parezco el rinconcito de los jubilados, que bien podría parecerlo y bien podría ocupar ese espacio porque corresponde. Ya bueno. Es que está bueno el tema, está bueno, aparte, como dice Fernando, está bueno para seguirlo, ampliarlo y propongo para que lo sigamos charlando. Fíjense ustedes el nivel de injusticia que más de una legisladora llegó defendiendo el tema de los jubilados. Sí. Primero explicándolo porque es incomprensible, o sea, si vos pretendés entender las normas, es incomprensible. Sería bueno que traigamos acá a alguien de ANSES y le preguntemos cuál es el tope, porque aunque vos merezcas una jubilación más alta, el ANSES tiene un tope y después te tenés que ir a juicio. Tal cual. Bueno, por eso digo, es un tema para especialistas, es un tema profundísimo, y no lo soy. Pero soy alguien con está 62 bueno porque años estás que hablando- a los 65, después de 40 y pico de años de aporte, y con la edad, cumpliendo con la ley, con el contrato obligatorio que no firmé, pero que acepté, espera jubilarse. Tal cual. Y espera, como esperan todos los adultos mayores, inclusive quienes están jubilados, recibir lo que efectivamente les corresponde. Y que el tema sea tratado con este respeto. No quiero nombrar otras asignaciones que son absolutamente justas también, pero son justas desde lo social, Sí, sí. son justas desde lo que a cada ciudadano le corresponde. Son absolutamente justas, pero no tienen que ver con un aporte efectivo de cada ciudadano. Está claro. Está claro. ¿Sí? Cosa que hicimos durante toda nuestra... Cuando uno es joven no se da ni cuenta. Esto lo hablas a los 30 y te miran como diciendo, Sí, sí, está- ¿de qué está? Bueno, después Claro. el tiempo pasa y cuando pasás los 60 empezás a mirar la meta. Epa, Bueno, sí. yo, mira, si viene la JP por acá y el PAMI por acá, ¿vos en qué manifestación cree que me corresponde ir? Bueno, voy a la del PAMI. Fernando, propongo y proponemos acá con el equipo de seguir charlando. Hay reuniones ahora y se juntan también en el Partido Justicialista para seguir recorriendo. Sí, la vamos cancha. a seguir de acá hasta las PASO, nos vamos a Escuchando reunir con la todo el gente, estar tiempo. acá. Sí, vamos a ir con la gente todas las veces que podamos. Estamos acompañados por Maxi Frontera en Villa Mercedes, por Sergio Tamayo, por Enrique Ponce, por Juan Pifunes, acá en San Luis, por todos los sublemas, por Alan,
por todas las personas que participaron. Nos está acompañando Lila Novillo, Silvia Rapizarda es candidata con el Pipi Alí a diputada y está trabajando muchísimo, y pensamos hacerlo todos. Anabela va a hacer un trabajo muy fuerte seguramente en Villa Mercedes, junto a Maxi, que es lo que nosotros esperamos, y bueno, esperamos estar en cada espacio, esperamos que Cintia haga notar su presencia en cada uno de los lugares, porque ha hecho un esfuerzo de ejecución de políticas deportivas importantes y tiene mucho para explicar en este sentido. Y además, bueno, nos acompañan todos los fervorosos militantes que siempre tuvimos y que en cada una de estas instancias en las que siempre participamos nosotros, desde este lugar que me toca hoy o desde el lugar de la militancia, que francamente me gusta muchísimo también. Pero bueno, todos ellos vamos a ir a llevar estas propuestas y vamos a ir a explicar por qué creemos que tenemos las mejores mujeres y los mejores hombres para llevar a la Casa Rosada a Sergio Massa y para llegar al Congreso de la Nación y poder tratar con seriedad, con altura y en defensa de los intereses de San Luis todos estos temas y muchísimos más de los que seguramente tendremos oportunidad de hablar. Bueno, que lo dijo al principio, dice que hemos dejado demostrado en su momento de cómo se defendió San Luis y queremos seguir ese camino, ¿no? Digo, el tema de los juicios, de todo lo que se ha dado a lo largo del tiempo. Fernando, el agradecimiento y seguimos charlando, ¿te parece? Cómo no, el agradecido soy yo y hasta cuando quieran. Bueno, ahí estaba Fernando Salino, candidato a senador nacional por Unión por San Luis. Está acompañándolo también Cintia Ramírez en la candidatura en esa categoría. Bueno, recordar también lo del Pipi Alí como diputado nacional y Silvia Rapizarda, Gaby. Y Anabela Lucero en Perla Sur. También están los suplentes, mencionar que está Mariela Cross, que está Josefina Aldana, que está Lara Odé. Bueno, ¿qué más? Yo lo escuchaba recién a Fernando Salino y digo, qué importante, ¿no?, la elección que viene, teniendo en cuenta y haciendo el análisis de los resultados, ¿no?, que obtuvimos en San Luis, Tal cual. que no son malos, como intenta hacerlo ver hoy la oposición, sino la importancia de la esperanza que nos transmiten estos candidatos de cara a las próximas elecciones, que vamos a seguir teniendo representantes de San Luis que defiendan San Luis y que lleven la puntanidad al Congreso de la Nación, porque si no, hay legisladores de San Luis, de la oposición, hoy, que dicen representar San Luis, pero las políticas de San Luis, nuestra identidad y por la cantidad de leyes que ha peleado San Luis, se pierden. Por ejemplo, veamos el caso de Riolo. Nunca la vi defender San Luis y la puntanidad. La puntanidad somos todos, somos oficialistas y opositores. Bien, por ahí Gabriela no conoce tanto la provincia. Lo que pasa es que, bueno, obviamente su familia, su papá, han sido funcionarios del Ejecutivo Provincial en su momento, en la etapa con Adolfo Rodríguez Sá. Omar puede hacer un repaso importante de lo que fue su papá, ¿no?, como militante, dirigente y funcionario de Rodríguez Sá. Muchísimos años. De Adolfo. Importante funcionario. Bien. No de, pero ella, claro. no de tercera línea, ¿eh? Exacto. Bueno, ella nació, pero después se fue y no conoció más nada de la provincia. Capaz que pasa por ahí y es como que no, hay que sentir esto también. Pero la importancia, fíjate lo que dice Fernando Salino, que los adultos les expliquen a los jóvenes la importancia de estas elecciones, sobre todo las legislativas, que es donde se definen las leyes y ahí cada representante de cada provincia defiende los intereses de su provincia. Entonces, que nosotros podamos elegir representantes que defiendan los intereses de la provincia es sumamente importante. Si tenemos legisladores que cuando tienen que votar, votan por los intereses de quienes son sus líderes políticos, en este caso... o de Buenos Aires. Por eso, en este caso, Salino, hablamos de Riolo, que vota los intereses de Buenos Aires. Creo que esto es muy importante, teniendo en cuenta lo que va a venir después del 10, porque nosotros en San Luis, después del 10, cambia el color político en el Ejecutivo Provincial. Y la labor de los legisladores va a ser muy importante, porque hoy quien es gobernador electo, que asume después del 10, no tiene
el mismo pensamiento, ideología, y no defiende los mismos derechos que defiende hoy el modelo San Luis. O sea, entonces los legisladores, diputados, senadores, van a tener un rol muy importante porque, y algunos pueden decir, bueno, pero ganó otro color. Sí, pero ¿cuánto es la diferencia de votos? ¿Cuántos puntos? ¿Qué dijo el gobernador cuando estuvo en el PJ? Tenemos un porcentaje de votos muy importante que es el que tenemos que seguir defendiendo. En ese sentido, Omar, no sé si vas a compartir, yo sigo la línea de Gabriela. Digo, está bien, estamos hablando más de un 45%. Sí. Es mucho. Pero si va en esa línea, digo, hoy la elección es de Unión por San Luis en la candidatura a legisladores. Ahora, es responsabilidad, sigo la línea de Gabriela, es responsabilidad, digo, de esos dirigentes militantes, bueno, obviamente obtener y seguir trabajando en ese camino para, bueno, mantener esto que se logró, que hoy, si uno lo pone a el candidato a gobernador de Unión por San Luis, que es el Gato Fernández en su momento, bueno, se fue o adquirió ese porcentaje que no es nada menor y que en cualquier otro lugar podría ser gobernador con ese porcentaje. Exactamente, lo dijo Sería el mismo, gobernador, ¿no? Sí. lo mismo lo dijo el mismo gobernador. Pero bueno, de la siguiendo provincia. esa línea, volviendo ahí, está bien, no se quiere volver a esa fecha, pero con ese porcentaje, vos lo trasladás a esta elección clave, que más allá que se elige presidente y vicepresidente, bueno, en el caso de los legisladores de Unión por San Luis, bueno, sería una elección importante. Exacto. Yo diría... Pero tienen que sostener, defender, diría, esto que se logró en esa elección con ese porcentaje para que Salino, el Pipi, Cintia Hablemos de Ramírez un piso y interesante, Rafi de Sartre puedan acceder al Congreso en su mayoría. Yo un diría piso que- interesante sí. hacia lo que viene, teniendo en cuenta el análisis de... Yo vuelvo a la elección anterior. ¿Sabes por qué vuelvo? Porque vemos cómo se votó en la provincia, y esto es lo que me da esperanza, cómo se votó en otros lugares, no de la provincia. Veamos el departamento Pedernera, por ejemplo, la cantidad de legisladores que logró ingresar por Unión por San Luis. Entonces, creo que desde ese piso, mirando hacia adelante y trabajando fuertemente, como dice Sergio, se puede lograr una elección hacia arriba y muy interesante. A eso apunto yo y pienso que de acuerdo a ese piso que se logró, hay que hacer en este caso un esfuerzo extra y me parece que es el momento más importante a nivel Congreso Nacional que tiene San Luis. ¿Por qué? Justamente porque el gobierno provincial va a ser opositor. Los que han sido muchos años opositores va a tomar el gobierno. Entonces de ahí es que la representación de San Luis defendiendo todo lo que ha crecido es más importante que en otros momentos, que no dejó de ser importante, pero ahora es crucial, diría yo, para que se defiendan realmente los intereses de la provincia. Y cuando hablamos, se habla de puntanidad, es lo mejor para San Luis, no es otra cosa. Es querer a la provincia y trabajar por ello en el Congreso de la Nación. Y es bueno lo que traía Fernando Salino hace rato, porque dicen que los pueblos que no conocen la historia no tienen destino. Yo no sería tan drástico, yo diría que los pueblos que no conocen la historia o no tienen memoria pueden llegar a equivocarse. Y en el caso del ejemplo que dio de la Universidad de los Comechingones, quienes hoy, a partir del 10 de diciembre, van a ser gobierno, legisladores de ellos votaron en contra del crecimiento educativo universitario de la provincia de San Luis. Y vienen a hacer un acto acá, en la escuela que fundó la primera escuela Sarmiento en San Francisco. Es una desfachatez, una caradurez total. Y es mentirle a la gente, engañarle. Y ¿Cómo? Súmele lo de Morales que dijo y con respecto al tema que él tiene en su provincia. Y bueno, vino Morales hablando de educación, y bueno, le apareció gente diciéndole, ¿por qué no arreglás los sueldos en tu provincia, arreglás las aulas, facilitás? No sé cuánto tiempo llevan ya sin clase en Jujuy. Es ser muy caradura realmente. Y situaciones
no tan extrema, pero también de muchas complicaciones. ¿Sabes cuántos niños? Macri dijo